Buenas tardes a todos. Creo que se siguen conectando en el Zoom, se siguen conectando en YouTube, en Facebook. Saludos a todos en el canal que nos estén conectando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a una nueva sesión del Data Pub. Estamos en la sesión de mayo. Hoy estamos con el invitado Ian Castillo. Muchas gracias, Ian, por aceptar esta invitación del Data Pub. Ian se define como un nerd. Yo lo defino como un crack, pero le cuento Ian Castillo. Ian está trabajando en datos. Estudió en la UNAM, hizo su tesis en el CIMAT, trabajó un tiempo en el Banco de México, luego estuvo trabajando en Uber, donde tuve el gusto de conocerlo y trabajar con él, y actualmente está trabajando en Nubank. Si alguien lo quiere ser muy feliz, le puede invitar a unas enchiladas verdes, su platillo favorito. Pues the stage is yours, Ian. Gracias, Silvia. Oye, muchas gracias al equipo de DataPod. Es la segunda vez, de hecho, que participo en uno. Le estaba comentando al equipo que hace mucho tiempo, probablemente muchos de ustedes ni siquiera se habían enterado del pub cuando existía. Tiene creo que como desde el 2005, no, 2015 más o menos. Entonces, ya es una comunidad bastante formada. Me da mucho gusto poder regresar, aunque sea a compartir un poco de lo que como he experimentado en mi carrera. Bueno, la verdad es que como Silvia ayer en la noche me pidió como de, oye, no tenemos speaker, por favor, pues, ¿tienes por ahí un stand-up que quieras mostrarnos? Y le dije, pues no, la verdad es que no, pero te armo uno como en media hora, no te preocupes. Va a ser una plática muy, muy informal. Yo sé que hay muchos hardcore data scientists en el pub, y hay muchos temas muy interesantes de los que podríamos platicar, pero justamente yo platicando con Silvia le dije como, oye, veo que hay mucha gente como muy nueva, hay mucho interés, sobre todo me puse a ver como los comentarios del pub eh, en la página de Meetup, y hay mucha gente, mucha gente que pone como, oye, estoy iniciando, la verdad es que me gustaría como conocer más de los temas, o como soy de otra área, pero quiero como pasarme al tema de los datos, a empezar a hacer como más analytics, estadística. Entonces, como pensando en eso, quise hacer como una recopilación de las cosas que yo he visto que muchos data scientists que yo personalmente considero como muy exitosos hoy en día o que probablemente lo serán en algunos años, todos tienen en común. Y dije, bueno, creo que es una buena idea como compartir esa visión que yo tengo con las personas que van comenzando. Entonces, justamente de eso quiero hablar como un poquito el día de hoy. Entonces, dividí esta plática que se supone que va a ser de una hora. Yo la verdad es que recuerda que en el pub había pizzas y cerveza al final, entonces eh, si nos contactan les pasamos como un cupón de Uber Eats para que compren pizzas y cervezas, lo cual no es cierto, pero estaría increíble poder regresar algún día a esas pizzas. Eh, lo dividí en tres partes, espero que no sea como muy aburrido. Quiero que quede bien claro como cuál es el propósito de esta plática. Quiero que tomen algunas consideraciones porque obviamente no todo lo que voy a decir aquí tiene que ser tomado como verdad y mucho menos como una guía para que ustedes hagan algo de aquí en adelante. Entonces, quiero que consideremos ciertas cosas, que tomen en cuenta el contexto, que Silvia ya platicó un poco de por dónde he pasado, y creo que eso es mucho de lo que me formó hoy en día y de lo que les quiero compartir. Entonces, si ustedes me escuchan decir como de A, B o C y de repente dicen, este cuate seguramente es porque viene de una tech company como de gringos que les gusta hacer las cosas así, pues me entenderán un poco mejor si tienen ese contexto. Eh, y al final, pues creo que a lo que ustedes vienen, que es básicamente a escuchar como estos fundamentos, creo yo, que durante la presentación que la estuve haciendo hace unos días, me di cuenta que voy a compartir como cuatro fundamentales que yo considero cada data scientist
es bueno que lo tenga. Dos de ellos son como bastante características personales y dos de ellos son como muy de acciones que debemos tomar en en nuestra profesión. Entonces, está como mitad y mitad. Y al final creo que lo podemos abrir también un poco como a un debate o si alguien quiere como escribir algo por ahí en el chat o de hecho abrí por ahí una discusión también en Reddit hace unos días para ver qué me comentaban y hay varios comentarios buenos por ahí. Si quieren luego se los paso. Este, entonces, básicamente el propósito de esta plática, como les decía, es para las personas que vienen a escuchar como ciencia de datos como dura, pues va a ser el tiempo como de relajarnos un poco, va a ser el tiempo como de no escuchar como tantos tecnicismos y básicamente chill para las personas que ya se consideran científicos de datos y que ya tienen una carrera ya concreta. Entonces, eh, una disculpa de antemano si se aburren un poquillo. El propósito es en realidad para las personas nuevas reflexionar y sobre todo empezar a debatir estas ideas que nosotros tenemos como de qué es un data scientist, qué hace, qué es la ciencia de datos, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, primero que nada, quiero que analicen ustedes sus propias consideraciones y el contexto en el que se encuentran ustedes, porque pues cada persona obviamente es diferente, su situación es diferente. Entonces, como les decía, no todo lo que yo vaya a decir hoy y lo que vayan a escuchar no es 100% verdad, ni es una fotografía exacta de la realidad que se vive afuera. Entonces, tomen como como un granito de sal lo que voy a decir y ustedes hagan su propio análisis basado en lo que vamos a discutir aquí. También se vale discutir los fundamentos que yo propongo. Entonces, si ustedes dicen, bueno, en realidad yo no creo que esto sea como tan importante, considero que esto es como más importante. Entonces, se vale hacer eso y creo que a lo largo de de mi carrera, esos fundamentos que yo creía al principio que deberían ser fueron cambiando. Personas más experimentadas me hicieron cambiar mi visión, personas menos experimentadas me hicieron cambiar mi opinión también. Eh, y al final creo que también siempre es bueno tomar acción eh, en las prácticas que hacemos cotidianamente sobre estos fundamentos. Creo que es sobre todo útil ser práctico y no simplemente quedarnos como ahora sí que como en la teoría. Entonces, el propósito es bastante sencillo. Si ustedes se lo llevan y hacen la tarea, bueno, ya será como de cada quien. Entonces, unas consideraciones, porque justamente lo que les decía, lo que voy a decir, seguramente ustedes lo pueden refutar de una manera bastante sencilla. Entonces, eh, tomemos en cuenta lo siguiente. Uno, obviamente, todo lo que voy a decir es por experiencia propia y seguramente hay un sesgo en todo lo que voy a decir por las personas con las que eh, yo colaboré, con las personas que me enseñaron, a las personas que yo enseñé. Entonces, seguramente hay un sesgo. Entonces, quédense con eso y no tomen nada de esto como verdad. Lo que sí les va a servir es agarrarlo como un template y ustedes hacer su propia reflexión. Entonces, de nuevo, los fundamentos que yo presento aquí no son una guía, no son algo que yo les voy a decir como de, si ustedes tienen estas cuatro cosas, lo más probable es que los contraten en Uber o en Nubank. Seguramente eso no va a pasar. Eh, con esto obviamente no debes ni tienes que formarte una visión alrededor de ellos. Eh, Siento que digo muchas cosas negativas de lo que voy a decir, pero creo que es mejor que aclaremos esas cosas antes de que empecemos a discutir todo esto. Em, entonces, bueno, y justo como es una experiencia propia, yo les decía que una de las cosas que hice en el Data Pop
fue justamente acudir a la primera sesión del DataPub que fue hace muchísimos años. Y no me había dado cuenta, pero una de las cosas que encontré en la página principal del DataPub es una foto de, creo que es el primero o el segundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ahí ando como en las primeras filas, por si un día quieren buscarme. Entonces, todo lo que voy a comentar se basa en experiencias propias. La segunda, y creo que esta es también como súper importante, aclarar que eh, todo lo que voy a comentar aquí está lleno de privilegios y seguramente eh, por el hecho de que ya estemos aquí, tener acceso a Internet es un privilegio per se. Entonces, creo que esto es algo de lo que muy pocas personas hablan a la hora de decirte cómo empezar una carrera en ciencia de datos o cómo transicionar a estas carreras. Siento yo que estas carreras están llenas de privilegios y siempre hay que ser consciente de nuestros privilegios y que no todo se trata como de echarle ganas y estudiar un montón y llegar a una empresa como Google y ya, ¿no? Como eres el científico de datos. Creo que a lo largo de nuestra carrera y seguramente muchos de los que están aquí han experimentado algún tipo de desigualdad en su vida, entonces siempre hay que ser conscientes y creo yo que siempre hay que buscar la manera de reducir como esa brecha entre nuestra situación y la de otras personas. Especialmente ahora en el contexto como de una pandemia, recuerdo como la situación, por ahí hubo como una discusión en Twitter eh, donde recuerdo haber leído, bueno, yo sigo un montón de personas en Twitter que son como científicos de datos y científicas de datos. Y recuerdo alguna vez un comentario, creo que fue de Palafox, del doctor Palafox, que alguien le dijo así como, oye, ¿y cómo le haces para conseguir un trabajo donde puedas estar sentado? Y para él fue como muy impactante ese comentario de que en realidad hay personas que trabajan en su día a día y ni siquiera pueden sentarse como una media hora a descansar. Entonces, en este contexto sí creo que debemos ser muy conscientes de todos los privilegios que tenemos y de nuevo, tomar acción sobre esto siempre es como súper importante. Eh, bueno, aquí hay un clásico meme y esto viene de mi parte. Creo que toda la experiencia que yo les voy a contar eh, creo que soy de las personas más privilegiadas y estoy consciente de eso y bueno, creo que lo agradezco. Entonces, un poquito de lo que les voy a contar viene bueno, a partir de lo que les voy a contar, quiero platicarles también como de dónde adquirí estas cosas. Entonces, yo comencé mi carrera en la UNAM y creo que en el POP hay un buen porcentaje de personas que vienen de escuelas públicas y de escuelas privadas. Entonces, creo que ese es el primer paso, o yo lo veo como muy significativo de dónde viene como este interés como de la ciencia de los datos. Eh, yo lo vi en las escuelas públicas en el sentido de que hay hay un fuerte interés como por la investigación y el conocimiento, pero hay un déficit muy fuerte en cuestión de otros skills, como por ejemplo el inglés, como por ejemplo el negocio, tu forma de socializar con otras personas. Eh, y después conocí como a personas fuera del ambiente de escuelas públicas y era muy diferente. Era como si a ellos les hubieran enseñado como otras cosas que no estaban en, en mis materias. Y yo decía así como de, pero ¿por qué a ellos les enseñan esto y a mí no? Entonces, creo que es importante eh, para ustedes, si es que algunos de ustedes aquí son estudiantes, ya sea de escuelas públicas o de escuelas privadas, eh, reconocer que la experiencia que ustedes están obteniendo en la escuela es fundamental para lo que vayan a hacer después. Muchas personas consideran que lo que ganaron en la universidad
muchas veces ni siquiera la aplican hoy en día como en nuestro trabajo. Yo la verdad es que al día de hoy, o sea, no es que apliques al 100% todo lo que aprendiste, lo que sí logras desarrollar es como una capacidad de análisis y una capacidad de como resolución de problemas. Entonces, creo que esa es una de las cosas fundamentales para convertirte en un buen científico de datos y que las voy a resumir al final como estos fundamentos. Entonces, si ustedes son estudiantes y ustedes están diciendo como de, hay un montón de materias que no entiendo para qué van a hacer, para qué me van a servir, bueno, entiendan que lo que están formándose ahora es como esa capacidad para poder resolver problemas y que eso les va a ayudar muchísimo. Entonces, después justamente de estar en la escuela, eh, seguramente muchos de ustedes pasaron por ya sean prácticas profesionales ni siquiera me acuerdo cómo le llamamos en la escuela, era el servicio social, ya me acuerdo. Entonces el servicio social era como parte bueno, ya vas a salir de la escuela, entonces tienes que irte como a un lugar para empezar a ver cómo es el trabajo. Y lo que hacían muchas personas, pues era así como de, pues me voy a meter como al, al, al lugar de cómputo de la escuela o ahí mismo como a la organización de la escuela y voy a sacar ese trámite rápido. Entonces creo que una de las cosas que cambió cuando yo lo hice fue como de, quiero buscar un lugar donde de verdad sea un reflejo como de una organización muy grande que tome en cuenta muchas cosas y que tenga muchos datos, por supuesto, para que yo pueda manejarlos y que pueda empezar a entender cuál es la diferencia entre la escuela y el trabajo. Entonces, afortunadamente pude entrar a un programa de becarios del Banco de México. Entonces, por algún motivo, creo al día de hoy que fue una de las mejores decisiones y una de las peores, porque el Banco de México es súper rígido, o sea, lo entiendo, porque pues es la institución encargada de cuidar el valor del peso mexicano ante cualquier eventualidad. Entonces, pues tienen una responsabilidad súper grande y tienen que tomar en cuenta factores nacionales, extranjeros, tienen que tomar miles de variables para transformar toda esa información, analizarla y hacer políticas públicas eh, para su único propósito. Entonces, creo que fue una experiencia bastante grata en el sentido de que eh, te empiezas a formar una idea cómo va a ser tu carrera de ahí en adelante. Entonces, si ustedes están como en esa parte, en esa transición de a lo mejor ya no son estudiantes bueno, lo siguen siendo, pero ya están como en sus primeros meses o años de la formación, seguramente es un shock eh, social, incluso cultural, el hecho de ya no tener por ejemplo, ya no hay nadie que te explique como de, lo tienes que hacer así, 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 si no te dicen como, saca esto como puedas. Entonces, creo que una de las cosas que pasa al principio cuando empiezas a desarrollar tu carrera como científico de datos es tu capacidad de organizarte y tu capacidad de empezar a encontrar soluciones por tu cuenta. Eso es valiosísimo para cualquier empresa a la que tú quieras entrar y en la cual tú quieras aportar cosas nuevas. Nadie te va a decir como de, oye, esta es la solución, porque pues si la tuvieran, no te hubieran contratado a ti, eh, hubieran simplemente solucionado las cosas. Entonces, creo que esa es otra cosa de la que ustedes, y seguramente para los que ya están más avanzados en sus carreras, si ustedes recuerdan sus primeros trabajos, les aseguro que hubo uno o dos veces donde dijeron como de, no tengo ni idea cómo resolver esto. O sea, hay veces que yo decía como de, pero ¿qué estoy haciendo aquí, no? Es como, ni siquiera sé lo que hago, ¿cómo pudieron haberme contratado? Pero eso es una transición que todos nosotros vamos a pasar poco a poco. Después, bueno, acabé mi servicio
de pasar como de una institución pública muy rígida, donde te decían, no es que las cosas se deben hacer así, eh, el reporte de la política monetaria tiene que ir así, tenemos que preparar esto, siempre va a ir así, a pasar a algo como más de investigación, que fue hacer mi tesis en el CIMAD, donde es un mundo también completamente diferente. Eh, a lo mejor hay personas aquí en el pub que son investigadores, que quieren pasarse de la investigación a la industria, o que a lo mejor estuvieron en la industria y ahora están en investigación y ahora quieren pasarse de nuevo a la industria. Eh, Creo que una de las grandes cosas que aporta la investigación es el proceso metódico de resolver las cosas. Muchas de las veces en la industria lo que pasa, y ese es uno de los vicios que a lo mejor aprendes desde que sales de la escuela y te metes a un lugar, es como resuelve las cosas como puedas y luego vemos si eso es lo óptimo o no. Y es como en la investigación generalmente no es así. En la investigación generalmente las cosas son pues muy metódicas. Es como preparas tus supuestos, generas preguntas, observas, generas datos, verificas y al final concluyes, que es prácticamente nuestro pan de cada día como científicos de datos. Entonces, creo que la investigación ayuda a muchísimas personas a formar ese proceso mental y riguroso de probar las cosas como verdaderas. Y creo que es una de las pocas cosas que, que a los científicos de datos les interesa. Entonces, y es muy difícil, la verdad. Hoy en día creo que conozco a pocas personas que de verdad tienen esa capacidad como de decir, voy a probar esto y con todos los pasos lo hacen. Eh, entonces, yo sé que hay muchas personas que no tienen la oportunidad de decir como de, pues me voy a salir de mi trabajo y me voy a ir a estudiar una maestría o un doctorado, pero creo que hoy en día y sobre todo con ya todo el conocimiento abierto que existe eh, en cursos, incluso las universidades más grandes como el MIT, Stanford, Oxford, todos tienen muchísimos de sus cursos abiertos y muchísimos de sus cursos y de sus recursos. Entonces, hoy en día creo que ni siquiera hay la necesidad de que ustedes tengan que irse a una institución para en verdad empezar a aprender lo riguroso que debe ser la ciencia. Porque al final de cuentas, pues por algo es ciencia de datos y por algo es que nosotros somos considerados científicos de datos. Entonces, bueno, digo, hoy en día eso de ser o no científico de datos, la verdad es que muchas personas me han cuestionado así como ¿de verdad existe la ciencia de datos? ¿Qué es un científico de datos? Para mí la verdad es que si te quieres llamar estadístico, si te quieres llamar científico de datos o si te quieres llamar analista, da lo mismo. Ponte el título que quieras, pero si te van a dar más dinero porque te llames científico de datos, llámate científico de datos y ya, no le pelees mucho con eso. Pero sean conscientes de que hay que tener una mentalidad rigurosa para poder probar todo lo que queremos probar. Bueno, después de pasar de una escuela pública a tener todos estos conocimientos accesibles, pasar a una institución muy rigurosa también, que ve como la gran foto del país, pasar a un centro de investigación donde ven cosas muy rigurosas. Pasé como, yo lo voy a llamar así como la edad media oscura de mi carrera. Eh, que la verdad es que si hay personas de Grupo Salinas, eh, trabajadores de Grupo Salinas aquí, no es nada personal, pero en ese tiempo la verdad es que Grupo Salinas era poco avanzado con respecto a datos, con respecto a analítica y con respecto sobre todo a ciencia de datos.
Entonces, ahí creo que fue uno de los lugares en los que dije, ah, bueno, este es un lugar en el que no quiero trabajar nunca más en mi vida, porque no hay esa cuestión de ser riguroso, no hay esa cuestión de tomar decisiones respecto a, a datos, a información eh, como observable. Entonces, yo sé que hoy en día Grupo Salinas ha cambiado y conozco muchas personas, muchos científicos de datos muy buenos trabajando ahí. Si ustedes están en esta etapa en la cual, esperen, permítanme que debo, um, ¿crees que me puedes ayudar con la cámara de nuevo, Silvia? Solamente me dice, no puedes iniciar tu video porque el host lo ha detenido. Bueno, igual y sigo y después si aparezca ya por ahí de nuevo. Sí. Bueno, les decía, si ustedes están en esta etapa como en la de, estoy como en una etapa en donde quiero continuar o quiero empezar a ser un científico de datos, pero la organización en la que estoy, pues básicamente no me va a ayudar demasiado. Una de las cosas que a mí personalmente me pasó fue que estaba terminando de hacer la tesis y en Grupo Salinas tenía la capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces podía terminar la tesis y podía seguir trabajando en lo que estaba haciendo, porque la verdad es que no era como muy difícil. Era como hacer como tipo dashboards o algún reporte, cosas muy sencillas. Mi recomendación es que si ustedes están en este tipo de cosas, aprovechen la oportunidad para trabajar en proyectos adicionales, personales, y empiecen a construir un portafolio. Eh, una de las cosas que ahorita también estoy haciendo es participo en un diplomado de ciencia de datos en la FES Acatlán y conocí a muchas personas que se inscribieron al diplomado y me dijeron, oye, pero la verdad es que pues estoy tomando el diplomado, pero justamente como que donde estoy, como que no hay para aplicar los conocimientos que estoy aprendiendo aquí. Entonces, mi sugerencia siempre fue como de, ponte a hacer un trabajo extra, ni siquiera tiene que ser relacionado a lo que estás haciendo. Puede ser como, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba haciendo como de fuera es, hace unos 2 o 3 años, no, probablemente como dos. Empecé a ver Twitch. Twitch es una plataforma de streaming y hay un montón de gente jugando videojuegos. Entonces yo decía, pues a mí me gusta mucho Twitch y estaría chido como empezar a hacer algo de algún proyecto como por ahí interesante y incluirlo a mi portafolio. Entonces fue como de, pues voy a ver si tienen una API, si puedo sacar datos de ahí, de Twitch. Entonces, pues como a mí me gustaba y eran cosas que de verdad me interesaban, ese proyecto que fue como por pura curiosidad y por puro interés, fue algo que después se convirtió en un proyecto que yo pude mostrar como un portafolio cuando apliqué a un lugar que me interesaba. Entonces, mi consejo si es que están en esa parte, empiecen a hacer proyectos por fuera. Si ustedes creen que no tienen los conocimientos, pueden meterse como a este tipo de cosas como de diplomados. Un curso en Coursera es una de las cosas que yo también recomiendo al 100%. Siempre terminan haciendo un proyecto como súper interesante.
y eso les va a servir como portafolio para después aplicar a otros lados. Después al final como que, eh, bueno, esa es una de las cosas que ya platiqué, como que mis proyectos adicionales fue empezar a meterme a cursos en Coursera y, y empezar a hacer cosas adicionales a las de mi trabajo. Que de hecho una historia como súper interesante es que yo conocí al pop gracias a Coursera, porque una vez recibí como un correo de Coursera y me dijeron como de, oye, eres como de las 20 personas en México. Era muy poco conocido en ese tiempo Coursera, pero me mandaron algo así como de, eres de las pocas personas que ha concluido un montón de cursos, porque yo me acuerdo que en ese año hice como, no sé, como unos 10 15 cursos. Entonces me dijeron, oye, ¿no quieres como que ayudarnos a darnos retroalimentación para mejorar y así? Y te invitamos a un hotel y te invitamos las chelas, o sea, todo era legal, ¿eh? Nada extra. Me dijeron, te invitamos a una chela y platicamos así. Y pues está cool. Y justo ahí fue donde conocí a Chucho, que fue uno de los primeros que empezó, porque también él era demasiado nerd e hizo un montón de cursos de Coursera. Y ahí fue donde nos conocimos. Entonces, eh, todo este tipo de cursos creo que ayuda bastante. Después entré como un lugar eh, que es totalmente fuera de lo que yo estaba haciendo. Que de nuevo fue como escuela pública, institución pública muy tradicional, centro de investigación. Después fue como empresa no tan adaptada a los datos. Y ya después pasé como a un startup que aquí acababa de empezar, no tenían equipo de ciencia de datos, era una empresa de préstamos personales en el cual había que desarrollar un modelo de credit score, que es como súper tradicional en el mundo de la ciencia de datos. Entonces, ahí fue la primera vez que creo yo que de verdad empecé a, a obtener como los conocimientos ya muy formales de un científico de datos, desde construir, eh, bueno, obviamente todo el tema de estadística y matemáticas lo traía de la escuela, pero ahí fue la primera vez que de verdad pude decir como de, construí un modelo, lo puse en producción y está empezando a tomar decisiones. Entonces, esa es una de las cosas que creo que muchas personas no han experimentado y creo que pocos son los que se atreverían a experimentar ese tipo de cosas. Y la verdad es que lo entiendo, porque una de las cosas que me pasó fue que la primera vez que me pagaron ahí la empresa se llamaba Con Lana. Creo que lo puedo decir sin preocupaciones porque Con Lana desapareció como ya hace más de 3 años y resulta que creo que el director como que ahora lo busca la ley o algo así. Entonces, no terminó siendo muy bueno, pero para mí fue muy bueno porque adquirí todos estos conocimientos. Pero les decía, o sea, lo entiendo porque cuando yo me salí, por ejemplo, de Grupo Salinas para entrar a este lugar, pues literalmente me pagaban un tercio de lo que yo ganaba, eh, me pagaban en un sobre amarillo, no tenía seguro, así me pagaban con billetes de 100 y de 200, entonces era todo muy shady y la verdad es que por un momento dije como de, ¿qué hice, no? ¿Qué hice con mi vida? Pero creo que fue una buena decisión en el sentido de que cambié todo ese como atmósfera de decir estoy bien en mi trabajo, estoy estable, no me preocupa nada, a decir como de, bueno, me voy a arriesgar a un lugar donde de verdad voy a meter mis manos y de verdad voy a construir cosas. Entonces, esa parte creo que es algo muy difícil para la mayoría de los que estamos aquí, como ya el hecho de decir como de voy a dejar mi trabajo y me voy a ir a un lugar donde a lo mejor sí puedo empezar a trabajar un montón con los modelos y empezar a ponerlos en producción y de verdad ver cómo funciona todo el pipeline. A lo mejor no muchos lo pueden hacer y yo lo entiendo porque no es como que vas a dejar tu trabajo y vas a dejar a tu familia sin comer para que tú vayas a jugar ahí con un montón de pickles y funciones de predicción. Si ustedes tienen la oportunidad,
Y si ustedes están en este momento de sus carreras y tienen la oportunidad de decir, voy a dejar no sé, voy a decir cosas, pero voy a dejar a Banorte o estoy trabajando en Banamex o estoy trabajando en instituciones muy grandes, pero que ustedes saben que no van a lograr de verdad ensuciarse las manos con la ciencia de datos, es a largo plazo una muy buena apuesta irse a todos estos lugares que están comenzando, ni siquiera que están comenzando, por ejemplo, Confío ya es una empresa reconocida, Didi también, todos este tipo de lugares que a lo mejor tú podrías decir como de, pues como que, ¿qué tipo de ciencia de datos podría haber ahí? Por ejemplo, comparado con un equipo de analytics de Bancomer o algo así, es como, de verdad aprendes más en ese tipo de lugares que siendo un engrane súper chiquito en un monstruo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, hoy en día tengo muchos ejemplos. Está Kavak, está Nubank, está Justo, hay un montón de empresas en las que ahorita ustedes se pueden meter ahí, se pueden arriesgar, pero les juro que la ganancia es muy buena a largo plazo. Bueno, y ya para no aburrirlos, las últimas dos son muy parecidas. Son después de haber concretado como todos mis conocimientos y creo que hay muchas personas ya que están en esa etapa donde ya pasaron a lo mejor por la empresa que no les gustaba, ahorita están cómodos, ahorita ya tienen algo de experiencia y ustedes ya quieren dar como ese salto a una empresa tech o a una empresa donde ustedes consideran que quieren empezar a trabajar como, no sé, voy a decir Facebook, Google, Uber, por ejemplo. Eh, Creo que el único gran salto ya ahí es como empezar a prepararte para procesos largos, como de selección, como de encontrar la empresa adecuada a la cual tú quieres entrar, porque creo que ese es un diferenciador muy grande entre las empresas, eh, no quiero llamarlas tradicionales, pero eh, como que en México no hay mucha cultura de ese fit empresa eh, persona. Es como, puedes hacer el trabajo bien, entonces, cool, estás contratado. Y como que ya este tipo de empresas, como más, tampoco les quiero llamar como millennial o tech, porque puede que no sean millennial y puede que no sean tech, pero hay muchas empresas que están empezando a adoptar esta cosa de te voy a entrevistar primero para ver si tienes la cultura y los valores de la empresa y después veo si eres capaz de hacer el trabajo. Entonces creo que si están en esta etapa, consideren mucho también en qué tipo de cultura quieren trabajar. Por ejemplo, vean mucho si ustedes quieren entrar les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Spotify tiene una cultura muy diferente a la que tiene Uber. Eh, AT&T en Estados Unidos tiene una cultura, Walmart tiene una cultura súper diferente. Entonces creo que vale la pena también que empiecen a como considerar este tipo de cosas, porque las empresas hoy en día las están considerando. Si ustedes como que no tienen ese match entre cultura y su personalidad, que tampoco vale la pena, yo se los digo, creo que nunca me ha pasado, pero si te vas a meter a un lugar donde no compartes los valores, eh, creo que al final vas a terminar como en el caso donde yo estaba en Grupo Salinas. Entonces, traten de considerar ya esas cosas, no solamente porque ustedes sean capaces de lograr el trabajo, quiere decir que ustedes ya van a ser felices ahí en la empresa donde van a aplicar. Bueno, entonces después de todo esto, me estoy regresando. Eh, Creo que ya hablé en realidad de los fundamentos, pero a lo mejor no los definí ya con un slide en donde ustedes ya pueden decir como de, sí, es este. Entonces, solo quiero resumir un poco de lo que estuve hablando. Eh, Uno, creo que el fundamento que yo le veo a todas las personas, y creo que por el hecho de que ya estemos nosotros aquí, ustedes ya lo tienen, o por lo menos sé que demuestran tenerlo, es la curiosidad. Creo que ser como
curioso todo el tiempo. Es una de las cosas que yo he visto a lo largo de mi colaboración con personas como muy exitosas. Desde, desde el intern o el Data Scientist Junior que me asignan en un proyecto hasta el Chief Data Scientist de Nubank. Todas las personas que yo he visto que digo, esta persona tiene un potencial excelente para ser un científico de datos, siempre tienen una curiosidad y siempre hay a veces hasta una obsesión con observar un evento y decir como de, pero ¿por qué funciona así? ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Pero por qué no se hace de esta otra manera? ¿O por qué no pasa esta otra cosa? Entonces, obviamente, si te empiezas a hacer este tipo de preguntas, pues empiezas a cuestionar lo que ya está establecido y te empiezas a generar preguntas que después esas preguntas se vuelven hipótesis y después tienes esa necesidad de resolverlas y de ver y de decir, esto sí era verdad o no era verdad. Entonces, creo que ese es un fundamento muy importante que yo veo y les decía al principio, es a lo mejor más bien como una característica de personalidad, pero digo, ya por el puro hecho de que estemos aquí nosotros como platicando, creo que ustedes ya muestran como ese tipo de característica. Entonces, si ustedes hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que yo platicaba con varios amigos, eh, era como, si ustedes ahorita donde están trabajando o en la escuela o en la carrera donde están estudiando, no sienten este constante como deseo de querer aprender o de investigar algo, eh, también se vale como reflexionar, ¿es este el lugar en verdad donde quiero estar, donde quiero desarrollarme? Creo que es una característica clave para decir si lo que quiero hacer por el resto, no quiero decir por el resto de mi vida, pero por lo menos por un gran tiempo, vale la pena o no, porque una vez que empiezas a perder esa curiosidad y empiezas a decir como, sí, lo mismo de siempre, o como, eh, pues sí, ya el reporte lo tengo que sacar y ya, como que ya creo yo que esa chispa se perdió un poquito. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, me decían en el hilo que hice en Reddit, una persona me dijo así como de, oye, pero ¿no crees que esto es como muy difícil de desarrollar si ya eres como, o sea, imagina que ya soy un estudiante y estoy a punto de entrar como un trabajo de data scientist y la verdad es que en mi vida nunca he sido curioso. ¿No crees que es como súper complicado que puedas enseñarle a una persona eh, o puedas decirle, oye, para ser científico de datos tienes que a fuerza ser curioso? Pues la verdad es que creo que eso es muy complicado de responder, pero creo que por otro lado, yo lo que le respondí es como, bueno, también entonces creo que se vale decir como, como cuestionar esta idea de verdad, quiero ser como un científico de datos, porque eso es básicamente lo que hacemos día a día, como preguntarnos cosas y ese deseo por querer resolver problemas y contestar como enigmas, utilizando obviamente datos, es como nuestro día a día. Y si de verdad eso no te apasiona o no tienes ese gusanito como de la curiosidad, pues también se vale decir como de, pues igual y no quiero ser de verdad un científico de datos o sí quiero hacerlo y solo quiero ganar como mucho dinero y quiero ser científico de datos. Digo, también se vale, pero tomen en cuenta que la curiosidad es, para mí y dentro de mi experiencia, es algo fundamental como científico de datos. La otra, y creo que este es sí es la verdad bastante cliché, es como la constancia o como la perseverancia. Eh, Practicar constantemente y practicar, yo diría que todos los días, es fundamental para lo que hacemos como científico de datos. Y esto no quiero decir como de, oye, tienes que todos los días estudiar un concepto de estadística o todos los días tienes que por ahí programar algo o cosas así, no, o sea, es como eh, todas las personas que yo he visto que son como muy exitosas, constantemente están adquiriendo conocimiento del área, ya sea
viendo un podcast, viendo un documental, viendo una película, pero siempre hay esa como motivación y siempre hay como eso, esa como mentalidad de, incluso creo que ya ni siquiera lo piensan, ya es algo como innato para ellos de decir como de, hoy me voy a aventar una página o un abstract de un paper, y mañana otro, y al tercer día continúa el primero, cosas así. Siempre, siempre, siempre he visto que las personas como son súper constantes. Eh, y entonces creo que esa es otra de las cosas que como científicos de datos, yo sé que, digo, a mí me encantaría decirles como de, oigan, métanse a este bootcamp de 6 meses o de 6 semanas y en 6 semanas van a ser científicos de datos 100%, lo cual lamento decepcionarlos, pero bueno, no es así. Es un proceso arduo que lleva tiempo, eh, pero si les gusta y si tienen siempre como, esas ganas de resolver cosas y de resolver problemas, eso es la carrera para ustedes. Em, Esto me lleva también a como un tercer punto que noto mucho, mucho, mucho en las personas. Es como son muy organizadas y siempre planean como un montón las cosas. Eh, Sé que no suele ser la mejor manera, la manera más divertida de hacer las cosas. eh, y probablemente hay muchas personas aquí también que somos súper desorganizadas, pero esa es por algún motivo una característica común entre las personas que yo he visto que son muy, muy, muy exitosas. Es como están bien organizadas, saben qué hacer en las mañanas, saben qué hacer a mediodía, o sea, como que su día lo tienen organizado siempre y siempre tienen como todo planeado y yo la verdad es que batallo bastante en esa parte porque habrá días en los que digo, sí, a las 7 de la mañana me voy a poner a leer un rato, a las 8 desayuno o algo así. Hay veces que no se puede, pero creo que ayuda bastante, por lo menos tener una idea por ahí más o menos difusa de cómo quieres organizar, no sé, cualquier cosa, cómo quieres organizar, llegar al siguiente nivel como un científico de datos, cómo quieres empezar a estudiar ahora redes neuronales o cómo quieres empezar a programar en escala o algo así. Entonces, no suelen ser divertidas, pero sí son bastante necesarias a veces. Creo que la tercera es como súper importante y es también como más como característica. Eh, Creo que tampoco mucha gente habla de esto, que es como ser empático, no en el estricto sentido como personal, como de ser empático con una persona, sino más bien como en cuestión de situaciones. Hay muchas personas, muchos científicos de datos que yo conozco que tienen esa facilidad de decir o de comprender una situación a lo mejor que ellos pocas veces han eh, constatado o como materializado en su vida, pero pueden ver esa situación en un marco de referencia diferente. Entonces, ustedes ya saben esa gran frase de que la ciencia de datos, y en específico la estadística, por ejemplo, es como puede jugar en el patio de cualquier área. Puede meterse en biología, en psicología, en sociología, en todos lados. Y creo que como científicos de datos también hay oportunidades de trabajar en donde sea tecnología, energías, finanzas, en un montón de lados. Y creo que tener esta capacidad de ver como algo diferente a lo que nosotros normalmente estudiamos o leemos o escuchamos, creo que es algo que yo he visto que muchos científicos eh, tienen muy particularmente arraigado. Entonces, creo que también eso hace una buena persona en el sentido de poder meterse como en el zapato de otras personas. Eh, y específicamente en los científicos de datos te permite trabajar en múltiples áreas y trabajar con perfiles diferentes. Eh,
Yo recuerdo, por ejemplo, también que a la hora de cambiarme como de este sector, de a lo mejor de tecnología, a pasar a una empresa que pues, es como tecnología y banco, pero es más como otro sector. Entonces, a pesar de que sea de un sector diferente, tienes esa capacidad de decir como de, bueno, a lo mejor no sé de crédito de riesgo, pero eso lo puedo aprender fácil y tengo la capacidad de entender las cosas. Y a lo mejor si el día de mañana me quiero cambiar a una empresa de tecnología educativa o si quiero cambiarme a una ONG, creo que eh, este tipo de características te puede ayudar bastante a no quedarte como atrapado en un solo lugar. Eh, Al final creo que el último, ya después como de ver los primeros tres, es como de, bueno, si ya eres curioso y te gusta resolver problemas y estás como muy interesado en eso, eres constante y lo practicas todo el día y eres capaz de ver diferentes situaciones, eh, si todo se queda ahí, pues la verdad es que no van a pasar más allá. Creo yo, y lo que yo he visto en muchas personas es que no hay mejor manera de aprender más que haciendo las cosas. Entonces, si ustedes se leen el libro de eh, Statistical Methods in Python y nunca desarrollan una aplicación de Machine Learning, la verdad es que el aprendizaje se queda ahí, pero la ciencia de datos para mí y creo yo para muchas personas se trata de aplicaciones reales y de resolver problemas reales. Entonces, si ustedes pueden eh, empezar a desarrollar y a resolver problemas, aunque sean muy pequeños y a lo mejor no tengan como un impacto tan grande, eh, creo que hacer las cosas es literalmente meter las manos y eso les va a ayudar a aprender más que cualquier libro, más que cualquier curso, más que cualquier conferencia del Datapod. Entonces, para mí eso es clave. Y obviamente también se vale equivocarse porque no todos lo vamos a hacer a la primera, no todo nos va a salir a la primera. Si realmente vas a participar en algo y vas a hacerlo de verdad, que esté claro que vas a fallar. Y que vas a fallar no significa que esté mal, significa que tienes que aprender, que tienes que validar el aprendizaje que obtuviste. No se vale decir como tampoco de, ah, bueno, ya me equivoqué y como de, bueno, ya, al menos aprendí algo. Pero en realidad, ¿aprendiste algo? O sea, de verdad, tomaste nota de lo que hiciste y en lo que fallaste y que después puedas mejorarlo. Creo que eso es clave a la hora de hacer las cosas, eh, validar muy bien lo que aprendiste. Entonces, por último, mi recomendación es que se incluyan o traten de buscar proyectos abiertos. Hay mucha gente haciendo ahorita ciencia de datos en cuestiones sociales, sobre todo con lo que ha pasado de la pandemia. Eh, Proyectos sin fines de lucro también es súper importante. Todo ese tipo de cosas no solo ganan ustedes porque están aprendiendo y están creando un portafolio, sino también que ayudan no sé, a abrir información, a crear algo bueno para que los demás puedan aprovecharlo, que iba un poco relacionado con este punto de tratar de cerrar la brecha entre nosotros, que la verdad es que somos súper privilegiados, y personas que hoy en día no lo son tanto. Entonces, bueno, esos son para mí los fundamentos que les decía. Dos de ellos, que me parecen a mí como curiosidad y empatía, son características que probablemente se han desarrollado a lo largo de nuestras vidas y que a lo mejor si ustedes creen no tenerlas, pues creo que también se vale decir como de, bueno, no las tengo porque creo que para mí lo fundamental es esto otro. Y otras dos son más bien como de sí hacer las cosas, como de verdad sean constantes, practiquen, les digo, día a día, aunque no sea necesario como, ay, me voy a leer un capítulo de Statistical Thinking o,
o voy a hacer como un modelo a la semana. No es necesario eso. Participen de verdad porque eh, esto es promoción, de hecho, para el Datapop. No se esperen, por ejemplo, a que Silvia los invite para participar. Si ustedes tienen un proyecto súper interesante, mándenle un mensaje, mándenos un mensaje a mí y de verdad empiecen a colaborar, empiecen a mostrar su trabajo, porque creo que esa es otra de las cosas que no mencioné, pero muchos científicos de datos tienen este eh, síndrome como de decir, como de, ay, no, la verdad es que no soy muy bueno, como que mi proyecto todavía no está más chido, mejor, es como que lo voy a mejorar y luego lo presento, así es como de, no, preséntalo. Igual y nosotros les podemos dar como feedback o les podemos decir como de, oye, mira, yo tengo una parte que no has considerado, entonces, ¿qué te parece si nos juntamos? Muchos de sus trabajos creo que pueden ser como súper interesantes y creo que pueden ayudar bastante, en especial a la comunidad latinoamericana, porque no hay eh, no hay mucho contenido de este lado. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto o algo así, pues ya saben con quién compartirlo. Entonces, pues creo que eso es todo de mi parte. Si alguien quiere eh, hablar, por ahí mandar una pregunta en el chat. Esta presentación creo que también se las puedo mandar porque incluí al final eh, otra presentación de que había dado creo que en mi universidad, que fue como de, bueno, si ya están decididos 100% a hacer su carrera, hay como algunas cosas que yo les puedo recomendar, como tipo, si quieren practicar como día a día, ahí hay una lista como de blogs, podcasts, hay por ahí eh, cosas para empezar a practicar su código, el inglés, buenos cursos en matemáticas, hay un montón de cosas. Entonces, tampoco para que todo se quede como de, ay, escuché a Ian y ya fue como de, ya prometo ser un buen data scientist de ahora en adelante. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, Ian. Muy, De muy nada. buenos consejos. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano y les prendemos su micrófono o pueden escribirlas en el chat y yo las puedo leer. Pedro Aguilar. Sí, si quieres hablar. Muchas gracias por la presentación, Ian, y muchas gracias por organizar el evento. Yo quería preguntar, yo sí estoy un poco medio metido en este mundo, pero apenas empezando de cierta forma. Em, de todo lo que a veces se entiende por un científico de datos, que creo que todavía es algo muy amplio, desde data engineer, MLOps, analista, a veces incluso como backend. ¿Dónde más o menos te ubicas tú? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, igual, dentro de todo este espectro, ¿qué es lo que las empresas quizá no saben que buscan, pero realmente es lo que buscan? No sé si entienden mi Ujú, pregunta. ujú. Sí, creo que sí. Pues mira, la verdad es que yo es muy difícil que yo pueda etiquetar las cosas y la verdad es que no me parece la mejor manera. Creo que siempre somos un híbrido de varias cosas eh, y a lo mejor aunque tú puedas aplicar para un trabajo de científico de datos, la empresa va a querer un científico de datos plus data engineer o a lo mejor va a querer un data scientist plus business intelligence analyst. Entonces, por ejemplo, yo me considero, eh, o sea, no quiero decir esto, pero yo la verdad es que no me considero un data scientist. Es como, me pongo en mi LinkedIn porque recibo más mensajes de, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Porque eres un data scientist.
Y es como, si eso les hace llegarles más ofertas, pues pongan que sean data scientists o data engineer, lo que sea, pero hagan lo que a ustedes les gusta. Por ejemplo, yo cuando apliqué a Nubank, me dijeron como de, oye, aquí vas a venir a crear el modelo, no vas a meterte con dashboards, con monitoreo. eh, a lo mejor te metes un poquito al área de producción como una especie de machine learning engineer. Ujú. Entonces, si te gusta eso, como adelante. Entonces, si tú estás como buscando a lo mejor, eh, y del lado de la segunda pregunta, es como, la verdad es que las empresas, porque saben que las personas pues, nos vamos a poner esas etiquetas, o sea, antes nadie buscaba un data scientist hasta que se empezó a crear ese término. La gente sigue buscando esos skills, pero simplemente les llama de otra manera. Entonces, para mí es buscar muy bien a la hora de las entrevistas, que es creo que otra de las cosas que casi nunca pasa, tú hacer las preguntas. Es como de, ¿quién es el equipo que tienes? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son los datos con los que trabajan? O sea, no tener como ese miedo o como esa pena de decir como, a ver, explícame bien qué es lo que voy a hacer, porque si no lo voy a hacer y si no lo quiero hacer, pues no quiero aplicar. Eh, entonces, habrá muchas empresas que sí pongan como de, ah, quiero un data scientist para hacer un dashboard. O sea, ponen data scientist, no es porque no sepan lo que quieren, la verdad es que sí saben lo que quieren, pero no quieren poner, ah, quiero un business analyst porque todo el mundo nos ponemos data scientist. O sea, seas un machine learning engineer de hecho hoy en día ya está cambiando eso. Ahora veo más data engineers que data scientists. Entonces, Ujú. igual y pronto cambio mi título a data engineer. Pero, o sea, etiquetas hay un montón y es muy difícil. O sea, para mí es muy difícil poder etiquetarme en soy un data scientist, porque a veces digo como de, a veces ni siquiera hago como todo el pipeline de la ciencia de datos. Ujú. Hoy en día lo que hago es como mucha estadística y mucho machine learning, pero data scientist. Vale, gracias. No, Sí, bueno, tenemos más preguntas. No sé si quieres hacer tú tu pregunta o quieres que la haga yo. ¿quieres decir yo lo leo? Bueno, No, dice, está bien. fue. Fui a una entrevista y me hicieron 2 exámenes. Me parece que esto no puede definirte para que la empresa te considere un científico de datos. ¿Qué opinas? Eh, Pues sí, o sea, opino lo mismo que tú. Dos exámenes no te definen como un científico de datos o no. Eh, Creo que vale la pena siempre decir como, es que vuelve a ser lo mismo, o sea, si tú te quieres llamar un científico de datos, puedes llamarte como tú quieras. Creo que lo ideal es hacer ese examen o esos exámenes y tú nos pasó eh, en Uber, que fue como al principio, como que decían como de sí, vas a entrar como científico de datos, y ya cuando entrabas era como que, bueno, en realidad no eres un científico de datos, sino que más bien eres como otra cosa. Pero yo seguía haciendo lo que me gustaba y cuando ya transicioné a un título de verdad como, ah, ahora sí ya soy un científico de datos oficialmente en mi contrato dice Data Scientist en Uber, fue como de, no, la verdad es que nada cambió. Yo sigo haciendo el mismo, yo sigo haciendo las cosas que a mí me gustan. Las etiquetas creo que están muy de más. Gracias. Tenemos a Cristian que te pregunta, bueno, dice que es matemático de profesión y actualmente estudia ciencias de la computación. Por gusto se ha dedicado a estudiar muchos temas teóricos, pero
también ha hecho el esfuerzo de implementar lo que aprende abordando algunos problemas reales. No obstante, quisiera entrar al mundo de la ciencia de datos, pero no cuento con experiencia laboral en este campo más allá de lo que he hecho por mi cuenta. ¿Qué consejo le darías a alguien con los conocimientos técnicos, pero que no tiene experiencia en el campo para entrarse en este mundo? Y te agradece tu charla. Pues yo creo que, por ejemplo, hoy en día, como yo he visto que las empresas están trabajando con personas que son muy experimentadas en el lado teórico y poco en eh, como en el mundo laboral, porque al final de cuentas la investigación es un trabajo. Creo que tener un portafolio muy llamativo, por decirlo así, es siempre lo ideal. Eh, Siempre va a haber una manera en la cual tú demuestres tus conocimientos en las entrevistas o a la hora de platicar con alguien en la empresa. Entonces creo que en esa parte no vas a tener ningún problema, sino a la hora de demostrar cómo es que resuelves problemas o cómo es que lidias con stakeholders o cómo es que lidias con la planeación y la organización. Creo que lo mejor es siempre tener un portafolio en el cual a lo mejor dices, me hice este proyecto que fue open source y colaboré con 2 o 3 personas. Entonces tuve la oportunidad de comunicarme con ellos, tuve la oportunidad de tomar decisiones basado en esto que yo hice y esto que hizo la otra persona. Y al final esto se está utilizando, eh, pues está en mi repositorio de GitHub, la gente que lo quiere utilizar. Si hay alguien que lo utiliza, pues es mucho mejor porque te da a ti más como exposición. Entonces, yo creo que